Bien, mis amados, hoy el tema de nuestra predicación es salvos, siempre salvos, y está basada en Romanos capítulo 10, versículo 10. Dice así la santa y poderosa palabra del Señor: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, versículo 10. Las personas que creen que la salvación no se pierde, dicen: ya hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe en Jesús, y una vez salvos, siempre salvos. Entraremos en el reino de los cielos. ¿Sabe? El lema es: una vez salvo, salvo para siempre. Quien se justifica de la ley de la gracia ha caído. Ese es el argumento utilizado para justificar la salvación para siempre. Mis amados, el pensamiento o la idea de salvos siempre salvos, de que nada de lo que hagamos puede interferir en la salvación que hemos recibido de gracia, es una idea equivocada. No concuerda, no está de acuerdo en absoluto con la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nunca dijo que nada de aquello que hagamos va a interferir en nuestra salvación. Él dijo: tienen que ser ustedes santos, así como mi Padre es santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, mis amados, el Señor Jesús sabe, entonces nos dice, nos enseña que para entrar en el reino de los cielos es necesario creer, pero también nos enseña que es necesario creer y vivir una vida santa, separada para Él. Entonces, el Señor nunca dijo que aquellos que creen y reciben al Señor ya tienen la garantía de la salvación. Lo que dijo el Señor, y está escrito, es que para entrar en el reino de los cielos necesitamos someternos a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de nuestro Padre. Y eso está literalmente escrito. San Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Está claro? Quiere decir que si yo estoy en fornicación, si yo estoy en adulterio, si yo estoy mintiendo, si yo estoy engañando, si yo no cambié de vida, de ninguna manera estoy haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, puedo quedar fuera. Solo las palabras del Señor tienen autoridad y son verdad. Los pensamientos o las ideas de los hombres son de hombres. ¿Sabe? Las normas por las cuales las personas pueden entrar en el reino de los cielos son determinadas por Dios, no por los hombres. ¿Sabe? La salvación, está claro, es por la fe y no es por mérito, porque nadie tiene mérito de reconciliarse con Dios. Eso es salvación. Nadie tiene mérito de poder regenerar nuestro espíritu. Nadie puede hacerlo por obras, ni por religión, ni por méritos. Eso es un regalo de Dios. Estoy de acuerdo. Pero, mis amados, la palabra de Dios nos muestra que eso, el recibir al Señor, el nacer de nuevo, es el comienzo de nuestra vida cristiana. San Marcos capítulo 16, versículo 16 al 18 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La palabra salvo, sozo, es una palabra griega que está citada
110 veces en el Nuevo Testamento. Y su significado no es vida eterna, su significado es salvación, sanidad, liberación, incluye también protección, defensa, beneficio o auxilio. Para que esa palabra salvo, sozo, esté mostrando la vida eterna, tiene que estar asociada hasta el fin, salvo hasta el fin. Entonces, dice la palabra del Señor, Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Entonces, aunque las personas hayan tenido experiencias con Dios, liberaciones, sanidades, o entonces la visitación del Espíritu, ¿sabe? Puede caer en inactividad, puede entrar en apostasía, puede desviarse del camino de la verdad. ¿Sabe, mis amados? Usted tiene que decir, ese no va a ser mi caso, pero tiene que también acompañar esa palabra con actitudes de velar, de cuidar, de proteger aquello que el Señor le dio sin mérito, por gracia, por medio de la fe. Entonces, ¿sabe? El Señor siempre dejó claro la oportunidad de seguirlo para que nos vaya bien en la vida, pero también dijo, ustedes si optan por dejarme, déjenme, pueden abandonarme. Entonces dice también en San Juan 6, 67 y 68, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, mis amados, muchos de los discípulos en aquel tiempo abandonaron al Señor. Y en este tiempo no es diferente. Muchos abandonan al Señor. Entonces, el Señor nos dice, amados, yo vivo dentro de ustedes. Yo estoy junto con ustedes. Y yo quiero dirigir sus vidas para que ustedes sean separados para mí, para que ustedes sean santos. Yo le doy el poder, la potestad de ser hechos según la semejanza de mi Hijo, porque yo quiero ser para ustedes Padre, y ustedes tienen que ser para mí hijos, dice el Señor Todopoderoso. Pero es necesario salir de la inmundicia, es necesario abandonar el pecado, es necesario desvestirse del viejo hombre que está viciado. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 16 y 18 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré por vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, hermanos, si tenemos tales promesas, tenemos que apartarnos de toda contaminación. Si usted es un mentiroso, tiene que dejar la mentira. Si usted es un borracho, no porque el Señor se manifestó a su vida de gracia, usted va a despreciar la salvación tan grande. Entonces debemos procurar esa completa sanidad y podemos responder como Simón, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabe? Seamos fieles a lo que Dios nos pide en su palabra, para poder alcanzar la meta de llegar a ser imagen de Jesús, a ser semejanza de su Hijo. ¿Sabe, mis amados? El pecador que verdaderamente se arrepiente, pero persiste en el pecado, no muestra un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es un cambio de actitud, cambio de mente, dejar la inmundicia, dejar el pecado, dejar aquello que hace peso sobre nuestra vida para poder caminar en una vida agradable al Señor. He escuchado muchas justificativas de aquellos
que actualmente se han apartado del Señor. Dice, la iglesia me cansó, pero yo ya recibí la salvación. Y el Señor, en su misericordia, cuando Él venga, me va a tener en su reino, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. ¿Sabe? Esa es la historia de los necios, de aquellos que son confiados, de aquellos que no conocen la voluntad del Señor. ¿Sabe? La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que luchar, que mismo que seamos aborrecidos por tener actitud de realmente de creyentes verdaderos, nosotros perseveremos hasta el fin. San Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, al bautizarnos, mis amados, hemos hecho un pacto con Dios. Tomar sobre nosotros el nombre de Él. Somos cristianos, seguidores del Señor. Y entonces tomamos al bautizarnos la determinación de caminar con Él hasta el fin. Y sabe, es por eso que la palabra del Señor nos llama la atención y nos dice, el que venciere será vestido con las ropas del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Sabe? El pensar que por haber recibido la salvación, que es gratis, es un regalo, ya usted tiene garantizada la vida eterna, es un error. ¿Sabe? Significa en realidad que por la bondad de Dios usted fue salvo. Ninguno de nosotros tuvo méritos para el Señor acercarse a nosotros. Todos somos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios, condenados a muerte. Esa es la realidad. No existe uno justo que tenga mérito en la tierra. Por eso decimos que la salvación es por medio de la fe y es un regalo de Dios. Pero dista mucho a pensar que por haber recibido al Señor podemos seguir viviendo la vida antigua. ¿Sabe? Entonces es por gracia, por medio de la fe, esa salvación, esa restauración de nuestra relación con Dios. Ese es un regalo de Dios. Esa restauración de nuestro espíritu que estaba muerto es un regalo de Dios. Pero eso no implica en que tenemos que seguir pecando, que ya todo está garantizado, que el Señor es misericordioso. No, estamos diseñados para actuar después de la salvación, para realizar obras. Estamos diseñados para realizar obras. Entonces, el árbol se conoce por sus frutos, y es así que una verdadera salvación se manifiesta a través de obras. Efesios 2, capítulo 8 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Los que les gusta decir que la salvación, salvo siempre salvo, por medio de ustedes, dice, por medio de la fe, y nadie puede tener el orgullo de decir que fue por obras para que nadie se gloríe, pero se olvidan de que el versículo siguiente dice, pero ustedes están preparados para hacer buenas obras, que ya fueron diseñadas de antemano para que ustedes caminen por ellas. Oiga, ¿por qué ese evangelio incompleto? ¿Sabe? Esto significa que por gracia recibimos la salvación, la restauración de nuestra relación, el perdón de pecados, el revivir de nuestro espíritu, lo recibimos por gracia. Pero ¿sabe? Eso significa que usted sin mérito fue perdonado, sin mérito usted fue restaurado, sin mérito restauró esa comunión con Dios. Es por gracia, por medio de la fe.
Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sabe? Ahí está lo interesante. Cuando usted se convierte, mi amado, no solamente usted por gracia es perdonado de sus pecados, no por mérito, es por fe. Lo hemos escuchado. Pero cuando usted nace de nuevo, cuando usted se bautice, usted es limpiado, pero usted recibe el don del Espíritu Santo. ¿Sabe? Y ese don, esa persona, la tercera persona de la Trinidad, pasa a vivir dentro de usted. Y Él puede tener la condición de guiarlo, de conducirlo, de santificarlo, de nada, de modo que nadie tiene excusa. No es por medio de la ley, sí, es por medio del Espíritu Santo. Está real, está entendido. Entonces, dice San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo, aquí la palabra de Dios dice: les dio potestad. No dice los hizo hijos de Dios. Potestad en el Nuevo Testamento, en griego, es exousia. Se refiere a la autoridad, al poder que nos dio Jesús a través del Espíritu Santo, por medio de Él, para sus discípulos, para nosotros. Nos los dio. Tenemos la potestad. Es decir, nos da la condición de crecer hasta llegar a la estatura de varón perfecto, de crecer hasta ser semejantes a Jesús, de crecer de modo que podamos dejar el pecado que nos ensució la vida entera. ¿Sabe? Entonces, la potestad en el Nuevo Testamento es exousia. Significa que nos dio la capacidad, la competencia, la libertad, la maestría, la influencia delegada para ser hechos hijos de Dios. San Mateo capítulo 5, versículos 43 y 45, dice así la palabra del Señor: oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios, que para ser hijos de Dios, nosotros tenemos que dejarnos guiar y conducir por el Espíritu Santo y morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, al punto de bendecir al que nos maldice, orar por nuestros enemigos. Y yo le pregunto, ¿eso es natural? No, de ninguna manera. Si Dios nos da la potestad, es por causa del Espíritu Santo que está dentro de usted. Los salvos, a recibir el don del Espíritu Santo, tenemos las condiciones para crecer, ser guiados, ser conducidos, ser enseñados por el Espíritu de Dios para ser hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, exousia, potestad, significa autoridad, fuerza, poder espiritual, ayuda. ¿Para qué? Para rechazar el mal, para rechazar el pecado, para dejar los vicios de la vieja vida y poder revestirnos del viejo hombre, dejar la vida del pasado. Eso es dar potestad. ¿Sabe? Desde luego, esto no significa que al recibir al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya está obligado
a torcerlo a usted para el lado que conviene. No, el Señor nos da libre albedrío. Nosotros podemos tener la opción de amarrarlo dentro de nosotros, de impedir que Él se desarrolle, se desenvuelva. Entonces, Dios nos da la oportunidad de poder avanzar y vivir una vida recta, pura, basada en la verdad, por esa unción, por ese poder que hay en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, significa que tenemos que cambiar de vida. Yo, al igual que usted, llegué lleno de vicio. Y cuando yo me bauticé, no cambié del día a la mañana. Es un proceso. La santificación por fe es momentánea, pero la santificación por obra tiene un trabajo de renuncia, de oración, de mortificación, que todo el pueblo está llamado a seguir. ¿Sabe? Ese evangelio fácil es trampa de Satanás para que usted no luche contra el pecado, para que usted no se esmere hasta la sangre por abandonar el pecado. ¿Sabe? Efesios 4, 22, 24 habla claro. Esto no está diciendo para los no creyentes, está diciendo para los cristianos que son verdaderos. Está diciendo para que los salvos siempre salvos también crean que es necesario pasar por eso. Efesios 4, 22, 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Como hijos de Dios, hermanos, no tenemos otra, tenemos que practicar la justicia. Como hijos de Dios no tenemos otras, tenemos que perdonar y amar a nuestros hermanos, aún los abusivos que nos han hecho daño. ¿Sabe? Así como Cristo nos perdonó, nosotros también tenemos que hacerlo. Primera de Juan 3, 9, 10 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. No hacer justicia significa infringir las leyes de Dios. No amar a su hermano significa aborrecer, no perdonar, tener amargura, tener resentimiento. ¿Sabe? En verdad, cuando nos convertimos inicialmente, más intensamente, hay un ciclo constante de pecar para luego arrepentirse y pedirle perdón. Eso es natural. Y nadie va a decir acá que se convirtió y nunca más pecó. Porque si dice algo, yo no lo voy a felicitar, le voy a decir: usted es mentiroso, porque la verdad no está en usted. Entonces todos tenemos inclinaciones. Tenemos un tiempo de niños espirituales que vivimos como los mundanos. Por eso hasta muchas veces somos mal testimonio, porque la gente nos ve y dice: ¿cómo este cristiano, si está endeudado, no me paga, este sinvergüenza? ¿Cómo este cristiano todavía es ojilargo, está mirando a la mujer de forma impropia? ¿Cómo este cristiano está haciendo estas cosas y estas cosas? ¿Sabe? Por eso la palabra del Señor con humildad nos dice que nosotros no nos hagamos los santurrones, sino entendamos el poder de Dios para poder luchar por la santidad. Primera de Juan 1, 7, 10 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero esto es diferente, mis amados, de ser necio.
Necio en la Biblia es ser confiado. Necio en la Biblia es imprudente. Necio en la Biblia es no entender ni comprender la voluntad de Dios. ¿Sabe, mis amados? Entonces, seamos entendidos de aquello que es la voluntad de Dios. La palabra del Señor nos exhorta y nos dice: andad como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sabe, mis amados? Entonces, amemos a nuestro prójimo. Sin amor al prójimo, no tenemos chance. Por más que usted haya recibido al Señor, por más que usted se diga cristiano, no puede tener contienda, no puede haber amargura, no puede haber resentimiento. Si usted está mancha con su suegra, con su suegro, restaure su relación. Si usted está de a mala con su hermano, restaure su relación. Si usted tiene algo contra su hermano, hable con su hermano, ore por él. Y si usted tiene pecado, límpiese, abandone el pecado. ¿Sabe? Primera de Juan 5, 1, 2 dice: todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo puede entrar alguien en el reino celestial sin estar con todos en paz? ¿Cómo puede entrar alguien en la vida eterna si no está santificado por Dios? Entonces, ¿sabe? Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, si dice que los pecadores habituales, si han recibido al Señor, si han hecho la confesión de fe, van a tener vida eterna, te engañas. No es coherente. Solamente aquellos que tienen una vida santa vamos a estar con el Señor. Y Dios te ha dado el Espíritu Santo. Antes, por medio de la ley, ni nadie consiguió. Pero ahora hay alguien más poderoso que el pecado. Hay alguien más poderoso que tus debilidades. Hay alguien por el cual es tan poderoso, tan grande, tan amoroso, que te puede ayudar en el momento malo. ¿Sabe? El Salmos 24, 3 al 6 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y su justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. El Señor es justo y santo. ¿Permitiría el Señor que los que practican el pecado estén con Él? Él siendo grande, santo, poderoso. San Juan 8, 34, 35 dice así: en verdad os digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Bien. Amados, por tanto, vemos que aquellos que no se hayan liberado de sus pecados y no hayan sido purificados, hermanos amados, lo siento mucho, pero no podrán entrar. Mateo 7, 20, 21: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, es por eso que Él dijo que cuando Él venga va a haber una hilera de ovejas y otro de cabrito.
Y sabe la distinción de entre oveja y cabrito, dirá a los de la derecha. Mateo 25, 31, 36, 41, 43. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Bueno, esto no son acciones, no son obras. Mire usted, las ovejitas tienen que encuadrarse aquí. Quiere decir que si usted está pensando y justificándose, con esto no le quiero decir que todo tipo de obras usted puede hacer. El Señor sabe. Muchos se justifican y dicen, pero el ladrón de la cruz, pastor, nadie le predicó y vino un soplo del Espíritu Santo y le dio la revelación de las cosas y se salvó, está en el paraíso, sin obra, sin fe, sin nada. Hermano, no cambiemos la historia. Él no está relatado sobre la vida del ladrón, no significa que él no escuchó la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso no significa que el ladrón de la cruz, él no tenía convicción de la vida eterna, porque él lo escuchó tal vez al propio Jesucristo, porque en ese tiempo no predicaba a otro sobre el reino del venidero. Todo aquel que en él cree tendrá vida eterna. El que cree en mí hasta que mismo que esté muerto vivirá. Este ladrón sabía de la vida eterna. Fue un pajarito que le contó. Necio, confiado. Entonces usan mal las escrituras para meter sus ideas preconcebidas. ¿Sabe? Ese ladrón tenía convicción de pecado. Ningún mal ha hecho. Si yo digo por usted ningún mal ha hecho, es porque le conozco, independientemente de la pena que yo esté pagando por ser ladrón, por haber matado. ¿Sabe, mi amado? Este ladrón era un ladrón especial, porque tenía convicción de pecado, porque sabía de la doctrina de la vida eterna, porque había escuchado que el Señor resucitaría y también Él estaría con él. Hermanos amados, yo quiero hoy no entristecerlo, porque sé que muchos de ustedes están escuchando esto y está sacudiendo su corazón. Pero sabe, así como a la derecha le dirá, venid bendito de mi Padre, también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para ti, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero si usted no suple al hambriento, si usted no da de comer a la persona necesitada, si usted ve a alguien que tiene sed y no le da agua, si usted no le da la palabra, si usted no tiene frutos, el Señor le dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces yo le pregunto, ¿por qué el Señor separaría el trigo de la cizaña? El Señor está hablando que hay cristianos que aparentemente son cristianos, pero no han cambiado de vida, son estériles, no tienen fruto. Parecen, pero no son. Entonces, mis amados, Mateo 13:30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, luego recoged el trigo en mi granero. Pensar
que porque usted cree en el Señor y recibió al Señor y lo pronunció con su boca, ya usted garantizó la vida eterna. No es verdad. Entonces usted tiene que guardar las obras, usted tiene que vencer las dificultades, los problemas, porque el Señor está con usted y usted debe perseverar hasta el fin. Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Es por eso que la salvación viene a través de la predicación. Tenemos que predicar, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es así que la persona se arrepiente y dice: yo quiero cambiar de vida. Y es así que nace de nuevo, bautizándose, y recibe el don del Espíritu Santo, que le da poder, autoridad, que le da la condición de usted transformarse en un hijo de Dios verdadero. ¿Sabe, amados? No dejemos de alcanzar la gracia de Dios. El Señor no es que la quite la salvación, mas nosotros podemos perderla, podemos desperdiciarla, podemos dejarla. La actitud de abandonar a Dios y la fe no es una actitud de Dios, es actitud del hombre. Es la actitud del hombre que se aleja de Dios. No vengamos que Dios se alejó de usted. Sí, así como cuando nosotros nos acercamos, Él se acerca. Cuando usted se aleja, también Él se aleja. ¿Sabe? Entonces, es por eso que el evangelio, del verdadero evangelio, es una puerta estrecha. ¿Y por qué es una puerta estrecha? Porque no existen muchas maneras de llegar al Padre, solamente por Jesús. Jesús es la puerta. Es estrecha porque es único. Pero el camino es angosto. ¿Por qué el camino es angosto? Porque hay que morir a la carne. O usted no tiene churrasquito dentro de usted que necesita quemarlo. Hay muchas cosas que tenemos que renunciar, amado. Hay muchas cosas que el hombre tiene que dejar. Hay muchas cosas que el hombre tiene que cambiar. Yo no quiero, hermano, tomar una postura irresponsable, porque yo soy un colaborador del Señor y estoy llamado a exhortar a que usted luche por su santidad, luche por su salvación. Entonces, es por eso que el Señor nos habla: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Lucas 13:24. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El deseo, mis amados, es que usted resista hasta la sangre el pecado. Que usted luche con la ayuda del Señor para ser libre de todo lazo de Satanás. ¿Sabe, mis amados? Entonces, el Señor está aquí hoy hablándole a usted, diciéndole a usted: mi hijo, yo estoy contigo, no te soltaré si tú no te sueltas de mí. Yo te prosperaré. No tengas miedo, no tengas temor, sé valiente, esfuérzate, porque yo, tu Señor, estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Entonces yo quiero orar por ti que me estás escuchando. Ven a recibir una palabra de Dios verdadera. Pero esto no significa entonces que eso es imposible. No, lo que parece imposible para el hombre, para Dios es posible. Dios contigo, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sabe? Es la diferencia. Creemos en el poder del Espíritu Santo. Creemos que Dios puede hacer su obra en nosotros. Conozco mucha gente que no valía nada, pero su vida ahora me dice que vale. Y no me dice por fe, me dice por lo que yo veo. Veo transformación, veo vidas nuevas. Hermanos amados, todos podemos. Tú que estás mirando, tú que estás viendo, tú que estás escuchando, el Señor te dice: ven a mí. No importa cómo es tu vida. Es por medio de la fe. Es un regalo mío. El Señor te dice: mi hijo murió por ti. Él pagó el precio de tu rescate. Él dio su vida, ofrendó su vida por amor.
Pero Él vino y pagó el precio para que tú también pagues el precio, para que tú estés dispuesto, con la ayuda de Él, a cambiar. Trata bien a tu esposa, trata con amor a tus hijos. Deja de engañar, deja de mentir. El Señor puede hacer cosas nuevas en tu vida. No te justifiques lleno de vana mentalidad. El diablo ha trabajado tu vida. No se pierde la salvación. Siempre salvo, salvo por siempre. Mentira. Cuida tu salvación tan grande. Trata la salvación con temor y temblor. ¿Sabe? Dios está a la puerta. Él está para venir. Él va a recoger una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia resplandeciente. Dios está aquí. Yo oro para que el verdadero evangelio pueda entrar a tu vida y haga la diferencia. Yo quiero decirte por testimonio que tal vez yo sea el viejo hombre peor que tú, pero quiero contarte para la gloria del Señor que no tengo parte con el mundo. No debo a nadie, no engaño a nadie, no tengo enemigos. Y eso no es porque yo sea el tipo de la película, es porque el tipo de la vida está dentro de mí. Y Él es poderoso, Él es grande, Él es misericordioso, y Él puede levantarnos de la basura. Él puede levantarnos del pecado, de la lama de este mundo. Y el Señor te está invitando y te está diciendo: venid, salid de en medio de ellos, apartaos. Yo quiero tenerte por hijo, por hija, dice el Señor misericordioso y todopoderoso. Padre amado, bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Es como bálsamo que llega a nuestros corazones. Gracias, Señor. Queremos que continúes trabajando en nuestra naturaleza, que no seamos orgullosos, soberbios, altivos, llenos de la razón, sino que seamos gente misericordiosa y humilde, así como el Señor es humilde. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que ustedes tengan paz para vuestras almas. Es el momento de renunciar al odio, a la amargura, a la venganza, y decir: Señor, ayúdame. Primeramente, perdóname. Estoy separado de ti por causa del pecado. Y después quiero vivir una vida que te agrade. Quiero renunciar al pecado. Y quiero renunciar también a las enemistades. Porque sin la paz con todos y sin la santidad no te veré, Señor. Y yo quiero verte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.